Buenas noches con todos, vamos a revisar el repaso número 34. Pregunta número 1, pregunta de examen de residentado médico del año 2016. ¿Cuál es la dosis adecuada de anestésico local en el último trimestre de gestación para lograr el nivel deseado del bloqueo tanto espinal como peridural? ¿Cuál es la dosis adecuada de anestésico local en el último trimestre de gestación para lograr el nivel deseado del bloqueo tanto espinal como peridular? Respuesta letra A, 30% menos que la dosis habitual. 30% menos que la dosis habitual. Pregunta número 2. El efecto Bohr es un fenómeno reversible que es capaz de producir desviaciones de la curva de oxihemoglobina tanto a la derecha o a la izquierda, dependiendo del. Respuesta letra A, 2,3 difosfoglicerato. 2,3 difosfoglicerato. El efecto Bohr. Pregunta número 3. El pK de los anestésicos locales está definido como el pH al que la cantidad de fármaco en su forma ionizado y no ionizado no es igual. El pKa de los anestésicos locales está definido como el pH al que la cantidad de fármaco en su forma ionizado y no ionizado no es igual. Pregunta 4. ¿Cuál de estas acciones no se debe realizar durante la reanimación neonatal? Hiperextender el cuello para ventilar, sí. Colocar oxígeno al 100% si la frecuencia cardíaca es mayor de 100 y hay acrocianosis, sí. Medicar inmediatamente sin previa intubación, sí. Intubar inmediatamente si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. La respuesta a lo incorrecto, administrar inmediatamente bicarbonato de sodio, eso no se debe hacer. Pregunta número 5. La pulsioximetría es un parámetro de monitoreo anestésico que mide en el paciente la saturación arterial de oxígeno. La pulsioximetría es un parámetro del monitoreo anestésico que mide en el paciente la saturación arterial de oxígeno. Respuesta letra A. Saturación arterial de oxígeno. Pregunta número 6. Con la finalidad de evitar la necrosis. Con la finalidad de evitar la necrosis al momento de realizar la sutura de una herida en zonas con circulación terminal, como son los dedos, la nariz, el pabellón auricular. ¿Qué tipo de lidocaína se debe utilizar? Respuesta, letra A, sin adrenalina y sin preservantes. Sin adrenalina sin preservantes. Con la finalidad de evitar la necrosis al momento de realizar la sutura de una herida en zonas con circulación terminal, como son los dedos, la nariz, el pabellón auricular. ¿Qué tipo de lidocaína se debe utilizar? Sin adrenalina y sin preservantes. Sin adrenalina
y sin preservantes. Respuesta letra A. Pregunta número 7. En la curva de disociación de la oxihemoglobina, el P50 se refiere a lo siguiente: a la presión necesaria para saturar la mitad de la hemoglobina. Letra A. En la curva de disociación de la oxihemoglobina, el P50 se refiere a lo siguiente: a la presión necesaria para saturar la mitad de la hemoglobina. Presión necesaria para saturar la mitad de la hemoglobina. Pregunta número 8. En la generación del dolor, el daño tisular libera sustancias químicas con capacidad algogénica en el entorno inmediato de las terminaciones periféricas de los nociceptores. En la generación del dolor, el daño tisular libera sustancias químicas con capacidad algogénica en el entorno inmediato de las terminaciones periféricas de los nociceptores. ¿Cuál de las siguientes sustancias no tiene capacidad algogénica? Prostaglandina, sí. Bradycinina también. Noradrenalina, sí. Y serotonina también. Respuesta: colecistoquinina. Colecistoquinina. Entonces, las siguientes sustancias que tienen capacidad algogénica son la serotonina, tenemos a la noradrenalina, bradycinina, y finalmente las prostaglandinas. Con capacidad algogénica: serotonina, noradrenalina, bradycinina y prostaglandinas. Pregunta 9. Es importante evaluar el estado hemodinámico de los pacientes con el fin de descartar alteraciones en la presión arterial, en el ritmo, frecuencia cardíaca y la presencia de isquemia miocárdica. Sin embargo, también constituye un signo de alarma la saturación de oxígeno menos del 90%. Saturación de oxígeno menos del 90%, letra A. Pregunta número 10. ¿Cuál es el signo o síntoma de mayor incidencia que se presenta después de la broncoaspiración? ¿Cuál es el signo o síntoma de mayor incidencia que se presenta después de la broncoaspiración? Taquipnia, sibilancia, cianosis, tos o fiebre. Respuesta: fiebre. ¿Cuál es el signo o síntoma de mayor incidencia que se presenta después de la broncoaspiración? Fiebre. Pregunta número 11. ¿En qué situación está indicada la oxigenoterapia? ¿En qué situación está indicada la oxigenoterapia? Presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menos del 90%. Letra A. Pregunta número 12. La escala de Malampati, grado 3, solo permite visualizar paladar blando. Acá, grado 3, acá está la imagen. Paladar blando. La escala de Malampati, grado 3, solo permite visualizar paladar blando. Revisemos esta clasificación, tiene 4 ítems. El primero, la clase 1, se puede ver paladar blando, fauces, úvula y los pilares. La imagen de la izquierda, aquí, clase número 1.
Clase número 1, paladar blando, fauces, úvula y los pilares. Malampati clase 2, paladar blando, fauces y parte de la úvula. Parte de la úvula. Clase 3, lo que estaban preguntando, se ve el paladar blando y la base de la úvula. Solamente se ve la base de la úvula y el paladar blando. Y finalmente la clase 4 solamente apreciamos el paladar duro. Clase 4, solamente paladar duro. Clasificación de Malampati. En cambio de aumento, la clase 1, vemos el paladar blando, fauces, la úvula completa y los pilares. En la clase 2, paladar blando, las fauces también y solamente parte de la úvula. Parte de la úvula. Clase 3, tenemos el paladar blando y la base de la úvula. Solamente vemos la base de la úvula junto con el paladar blando. Y finalmente la clase 4, solamente vemos paladar duro. Solamente vemos paladar duro. Repasemos aquí. Tenemos la clase 3. Vemos el paladar blando. Y la base de la úvula. Base de la úvula. Mientras que en la clasificación Malampati clase 4, solo paladar duro. Solo paladar duro. Clase 4, como están viendo acá. Pregunta número 13. ¿Cuál es el método que más ventajas ofrece para la valoración del gasto cardíaco en el paciente anestesiado? Método indirecto de Fick, ecografía transesofágica, técnica de dilución de colorantes, método directo de Fick, técnica de termodilución. Respuesta letra A, técnica de termodilución. Pregunta número 4. El concepto de paciente declarado con muerte cerebral, cuyos órganos están siendo removidos para propósitos de donación, equivale a la clasificación ASA de la clase 6. Clasificación número 6. Clase 6. Vean acá, respaldo bibliográfico. Clase 6, donador de órganos. Clase 6. Donador de órganos. Recordemos las otras clases. Vamos a ver. Tenemos acá la clase número 1, un paciente sano. Clase número 2, un paciente con enfermedad sistémica pero leve. Clase número 3, enfermedad sistémica grave pero no incapacitante. Clase número 3, enfermedad sistémica grave pero no incapacitante. Clase 4, enfermedad sistémica grave que implica un riesgo constante para la vida. Clase 4, enfermedad sistémica grave que implica un riesgo constante para la vida. Y clase 5, moribundo con esperanza de vida menos de 24 horas, independientemente de la operación. Moribundo con esperanza de vida menor de 24 horas, clase 5.
Y la clase 6 que nos preguntaban donación de órganos. Clase 6, donador de órganos. Pregunta 15. El dantroleno que se utiliza en la terapia de la hipertermia maligna, ¿qué produce en el retículo sarcoplásmico? Respuesta letra A, disminución de la salida de calcio. Disminución de la salida de calcio, letra A. Pregunta 16. En una mezcla de gases, cada uno ejerce la misma presión que ejercería si él solo ocupara todo el recipiente. En una mezcla de gases, cada uno ejerce la misma presión que ejercería si solamente ocupara todo el recipiente. Corresponde al concepto de la ley de Dalton. Ley de Dalton. Vamos combinando. Pregunta 17. Varón de 48 años con diarrea de alto flujo. Presenta diuresis de 200 mililitros en 24 horas. Sodio en orina menos de 20. Excreción fraccionada de sodio menos de 1. Creatinina en orina plasma mayor de 40. Creatinina sérica 1,8. ¿Cuál es la indicación a seguir? Dopamina a dosis diuréticas, uso de diuréticos, observación ambulatoria y reto de fluidos. Respuesta, reto de fluidos. Reto de fluidos. Pregunta número 18. Mujer de 23 años sufre atropello por mototaxi. Refiere dolor en flanco izquierdo. Funciones vitales normales, urotem con contraste, riñón izquierdo con hematoma subcapsular. Dato clave para la respuesta. Hematoma subcapsular. No se evidencia laceraciones corticales ni extravasación de contraste. ¿Qué grado de trauma renal le corresponde? Esto corresponde a un grado 1. Y acá el respaldo bibliográfico tenemos el grado 1 implica una contusión que se describe con hematuria macroscópica o microscópica con estudio de imagen normal. Y acá tenemos el hematoma que estaba mencionando. Hematoma subcapsular grado 1, no expansivo, sin lesión del parénquima. Grado 1. Continuemos revisando. El grado 2 tenemos un hematoma perirenal no expansivo confinado al retroperitoneo renal. Profundidad menos de 1 centímetro, sin extravasación de orina. Tenemos el grado 3, una laceración. Profundidad más de 1 centímetro, sin lesión del sistema colector o extravasación de orina. El grado 4, una laceración del parénquima en la corteza, médula y sistema colector. El grado 4 también implica una lesión vascular, lesión de la arteria o vena renal principal con hemorragia contenida. Mientras que el número 5 tenemos una laceración, destrucción completa del riñón y una abulsión del hilio renal con desvascularización renal. Son los grados de la lesión renal. Repetimos, grado 1 puede ser una contusión o un hematoma subcapsular. Grado 2, un hematoma perirenal no expansivo confinado al retroperitoneo renal. Una profundidad menos de 1 centímetro. Para que sea grado 3 hay una laceración con una profundidad más de 1 centímetro. Grado 4 tenemos laceración del parénquima en la corteza, médula y sistema colector, o una lesión de la arteria o vena renal principal con hemorragia contenida.
Mientras que grado 5, destrucción completa del riñón y abulsión del hilio renal con desvascularización renal. Y para culminar, repasemos un poco sobre placenta previa. Recordemos que es un proceso progresivo, repetitivo, espontáneo, sangrado es rojo rutilante, indoloro, característica diferencial, indoloro y hay ausencia de hipertonía. Ausencia de hipertonía. Recordemos que el paciente previo es un proceso indoloro. Bueno, esto fue el repaso. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en un próximo video.